Los 7 juicios increíbles revelados, un viaje divino a la transformación espiritual en 2025. En el tercer año de Joacim, mientras la gloria de Dios se manifestaba en el pueblo de Israel a través de sus profetas, un hombre fiel, el apóstol Juan, se encontraba en la isla de Patmos, exiliado por su devoción a Cristo bajo el régimen del emperador Domiciano. Su espíritu, aunque quebrantado, permanecía firme en la fe. La soledad y el aislamiento lo rodeaban como un mar en calma, pero en su interior una tempestad de angustia y esperanza lo atormentaba. Fue durante ese crepúsculo dorado, donde el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras, que se elevó su voz en oración entre las rocas. De repente, un brillo resplandeciente lo rodeó. Un ángel de Dios apareció ante él, iluminando la oscuridad y llenándolo con una presencia divina que rozaba lo sobrenatural. «Escribe lo que verás», dijo el ángel con voz melodiosa y potente, «porque los juicios de Dios sobre la tierra son tanto advertencias como oportunidades de redención». Juan sintió que su corazón latía al ritmo de un nuevo propósito, mientras se preparaba para un viaje más allá de la comprensión humana. Las visiones comenzaron a desatarse ante él. Un caballo blanco surgió, de cuyas manos emanaba conquista. A su lado, un caballo rojo traía consigo la guerra, el clamor de pueblos desgarrados resonando en el aire. Así, como un relámpago en la tempestad, vino la hambruna, seguida de la muerte misma, un espectro que caminaba sobre la tierra dejando desolación. «Las calamidades que verás no son solo juicios», clamó el ángel, «son llamados a la transformación y restauración». La tierra ha olvidado a su Creador, pero aún guarda la promesa del regreso del Rey. A pesar de la pavorosa visión, Juan vislumbró un rayo de esperanza. Grupos de fieles, semejantes a Daniel en el horno de fuego, se alzaban incólumes ante el sufrimiento, firmes en su convicción. Entre ellos, la voz de Esther resonaba, llamando ante su pueblo a recordar la fidelidad del Señor. «¿Quién sabe si para esta hora has llegado?», meditó Juan, comprendiendo que incluso en la prueba más oscura, la luz de Dios podía surgir. Con cada juicio desatado, el clamor de aquellos que se volvían a Dios se alzaba como un estandarte. Su fe fue un aliento en medio de la tormenta, su coraje, un refugio para los quebrantados. «La gloria venidera», reflexionó Juan, «es más allá de toda comparación a lo que ahora vivimos». Recordando el consuelo de Romanos 8:18, su corazón se inundó de esperanza, persuadiéndose de que el sufrimiento del presente no puede compararse con la gloria que está por venir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras el ángel guiaba a Juan a través de los misterios revelados, sintió una creciente urgencia. ¿Cómo encontrarán gracia los perdidos en medio de tales juicios?, se preguntó, en medio de la devastación. El ángel, con una mirada fulgurante, respondió solemnemente: «Los juicios son para redención, al igual que los sacrificios del pasado. La historia aún no ha terminado. El propósito de Dios se revelará en la plenitud del tiempo». Las visiones continuaban fluyendo, y con cada revelación, Juan comprendía que un nuevo ciclo de esperanza comenzaba a desplegarse. Mientras las visiones continuaban surgiendo en la mente de Juan,
un nuevo cuadro se dibujó ante él. Vio un gran altar en el cielo, adornado de oro puro, que emitía un resplandor similar a la luz de 1000 soles. Junto a él, una multitud de ángeles alababa a Dios con cánticos que retumbaban como truenos, proclamando la grandeza del Señor de los ejércitos. Los ecos de su adoración viajaban a través de los cielos, mostrando al mundo entero que a pesar de las calamidades, el cielo estaba lleno de júbilo. «Escucha», dijo el ángel que lo acompañaba, «hay una ceremonia que se lleva a cabo en el cielo. Es un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, la luz persiste. Los fieles recibirán su recompensa por sus sufrimientos en la tierra». En el corazón de Juan, una esperanza renovada comenzó a arder. Quiso contemplar con más ahínco esta escena celestial, cuando de repente un gran estruendo comenzó a resonar, como el sonido de una trompeta. «Prepárate, Juan, lo que verás ahora es el cuarto juicio», advirtió el ángel. Los cielos se abrieron para mostrar un vasto campo devastado, cubierto de cenizas. La tierra temblaba bajo el peso de la ira, mientras que el sol se oscurecía y la luna se convertía en sangre. «Estos horrores son el resultado de la rebelión de la humanidad», explicó el ángel. «Pero la condenación también conlleva una advertencia, porque aún en el juicio hay esperanza». Juan observó cómo, entre la tribulación, algunos caían de rodillas clamando a Dios. Se llenó de asombro al ver que, aún en el caos, la gente buscaba a su Creador. Ellos no perdían la fe, sino que se convertían en una luz en la oscuridad. Eran los portadores de la esperanza en un mundo caótico. «Este es el remanente», susurró el ángel. «Ellos serán conocidos como los hijos del Rey, y su alabanza llegará a los confines de la tierra». El ángel continuó: «En la fragilidad de estos momentos, el corazón del hombre será probado. Pero hay un propósito mayor en cada juicio. Será un intento de volver a reunir a los perdidos, de suavizar los corazones endurecidos, para que la redención se convierta en la melodía de sus vidas». Las palabras resonaban en el corazón de Juan, dándole aliento en medio de la visión aterradora. «Dime, celestial mensajero», Juan preguntó con fervor, «¿cómo podrán estos traer a otros hacia la luz cuando lo que ven es la ausencia de esperanza?» El ángel sonrió y señaló hacia la figura de un cordero que se alzaba entre la multitud. «Él es el sacrificio perfecto, el camino y la verdad. A través de su sacrificio, el miedo se transforma en fe, la desesperanza en salvación. En él se hallará la respuesta a sus ansias de redención». Mientras Juan contemplaba esta revelación, comprendió que cada juicio era una invitación a volver al abrazo del Padre. «Afirmo que todavía hay tiempo», reflexionó en voz alta, «para buscar su rostro, para regresar a la senda del arrepentimiento». Con el corazón palpito, Juan sintió que un nuevo ciclo de transformación estaba en marcha. A pesar de los juicios, la misericordia de Dios se manifestaba de formas inimaginables. «Pero, ¿qué sucederá en la culminación de todo esto?», cuestionó, ansioso por entender el desenlace. El ángel le miró profundamente, y antes de responder, la gloria de Dios envolvió el lugar como una niebla sagrada. «Te revelaré un secreto», murmuró el ángel. «El final no ha llegado, sino que un nuevo comienzo se acerca. El rey volverá para reclamar su reino y reinará con justicia. ¿Pero entenderán los hombres la magnitud de su amor antes de que eso suceda?». La pregunta colgaba en el aire, y la inquietud recorrió el alma de Juan, dejando un anhelo creciente por desentrañar el gran propósito divino que aún estaba por revelarse. Y mientras Juan permanecía en la profundidad de su asombro, una luz más brillante que nunca comenzó a deslumbrar su visión. Era como si los rayos del sol se centraran en una figura gloriosa, el Cordero.
Su presencia era tan poderosa que Juan sintió que su alma temblaba, y en su corazón sobrecogido podía escuchar el suave murmullo de la esencia misma de la redención. «Él es el Alfa y la Omega», dijo el ángel con una voz que resonaba con autoridad y ternura. «Desde el principio hasta el fin, su sacrificio es el hilo que teje la historia de la humanidad. Ahora presta atención, Juan. Lo que se avecina es de vital importancia». Delante de ellos, una gran plaza celestial se materializó, y sobre ella una serie de descripciones comenzaron a revelarse. Un libro abierto flotaba en el aire, sus páginas llenas de símbolos extraños que capturaban la atención de todos los presentes. Este libro es el registro de cada nación, cada pueblo y cada corazón. En él se guardan las decisiones que han tomado los hombres, tanto las de fe como las de pecado, explicó el ángel. Se abrirán sus sellos, y con cada uno de ellos se liberará un juicio que tendrá consecuencias en la tierra. Juan sintió que las palabras del ángel le atravesaban como una espada, revelando una verdad profunda sobre la responsabilidad del ser humano. Los hombres han causado su caída con sus propias decisiones, pero aún así el Padre, en su amor, busca restaurarlos. Un eco resonó, y en el horizonte celestial se vislumbraron figuras emergentes. Eran los mártires y aquellos que habían perseverado a través del sufrimiento. Llamaban a Dios con voces elevadas, y su clamor se entrelazaba con el canto de los ángeles. «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo?», exclamaban. «Hasta que el último de los elegidos regrese al hogar», respondió el ángel mientras una ola de compasión impregnaba la atmósfera. «Pero preparen sus corazones», continuó el ángel. «Los juicios han sido designados y no hay vuelta atrás. El primero será la apertura del primero de los 7 sellos, donde los caballos del juicio se desatarán, llevando consigo pruebas y tribulación. Pero recordad, tras cada juicio, la esperanza de redención se manifestará en una forma que sorprenderá a muchos». Juan sintió que la tensión en el aire se hizo casi palpable. La anticipación de lo que estaba por venir llenaba su ser, y sin embargo, el miedo era reemplazado por una fe inquebrantable en la soberanía divina. «Es imprescindible que el pueblo entienda que cada golpe, cada tribulación, es un giro del corazón hacia el Redentor», enfatizó el ángel. «Dios no deleita en el dolor, sino que todo lo permite para traer a su amado pueblo de regreso a sí mismo. Y en cada golpe que se vierte sobre la tierra aparece un rayo de luz para aquellos que eligen creer». Justo cuando Juan estaba por preguntar más acerca de esos juicios, un profundo silencio se apoderó del cielo. Un ángel mayor, con la voz como trueno, proclamó: «Ha llegado el momento, el tiempo de la justicia se acerca». Instintivamente, todos los seres celestiales se postraron, y Juan sintió el peso del temor sagrado. «Juan», dijo el ángel, «lo que presenciarás será la revelación de la gloria de Dios sobre la tierra. La historia que siempre has conocido está a punto de cambiar, y solo aquellos que se aferren a la fe encontrarán el refugio. Escucha bien, ¿estás listo para abrazar la verdad que se aproxima?». La pregunta resonaba en su espíritu, y en ese momento Juan comprendió que su papel había ido más allá de ser un testigo. Tenía que ser un mensajero. «Confirma tu promesa, oh Señor», susurró, mientras una nueva visión se manifestaba ante él, aún más gloriosa y aterradora que la anterior. Se sentía el aliento de lo divino, y con ello un renovado entendimiento de que un nuevo ciclo de revelación y redención estaba por desatarse. Mientras cada corazón en el cielo palpitaba por lo que estaba por venir, una revelación sin precedentes surgió en la mente de Juan. La promesa de un nuevo pacto se aproxima, pero ¿cómo se manifestará? ¿La tierra estará lista para recibirlo? La tensión dejó en su corazón una pregunta sin respuesta.
una pregunta que el tiempo revelará en el gran teatro del plan divino. Y así, mientras la luz gloriosa envolvía a Juan, los cielos se estremecieron con una melodía celestial que resonó en cada rincón del vasto espacio. Era un canto de esperanza y advertencia, un preludio a lo que estaba por desatarse. Su corazón latía con fuerza, y aunque el temor reverente se asentaba en su pecho, una inmensa expectación lo impulsaba adelante. De repente, el ángel que había hablado anteriormente se volvió hacia Juan, su mirada intensa penetrando su ser. El primer sello está a punto de abrirse. Escucha con tu espíritu lo que está por venir. Las palabras del ángel eran como un eco en el vacío, llenas de gravitas y significado. En ese instante, el libro flotante comenzó a brillar con una luz intensa, y uno de sus sellos se desprendió en un destello de gloria. Juan sintió una sacudida en el aire, como si la misma creación se preparara para lo inevitable. De repente apareció un caballo blanco, su jinete vestido de poder y victoria, con una corona en la cabeza y un arco en su mano. Iba en busca de conquistas, y su presencia simbolizaba engaños y promesas vacías que, como sombras, comenzarían a invadir la tierra. Muchos seguirán a este jinete, habló el ángel con voz resonante. La búsqueda de la conquista y el dominio se desatará, trayendo consigo una ceguera espiritual que llevará a la humanidad a perderse en sus propias ambiciones. Juan, asombrado y atemorizado, se sintió zarandeado por la magnitud de lo que presenciaba. Pero, ¿dónde está la esperanza?, preguntó, su voz casi ahogada por la presión del momento. Las esperanzas de muchos se convertirán en la tragedia de otros, y su desespero clamoroso será un eco en los cielos, respondió el ángel. El clamor de la humanidad será escuchado, pero serán pocos los que respondan al llamado verdadero del Cordero. A medida que el segundo sello se abría, una sombra de guerra apareció. Un caballo rojo emergió, y su jinete fue dado a la violencia y la división. Con cada galope, el odio se desataría y se sembrarían discordias entre pueblos y naciones. Toda la humanidad padecerá por el engaño que se dejó llevar, pero entre la penumbra, los corazones que clamen a Dios hallarán la luz, advirtió el ángel. La visión parecía incesante. Con el tercer sello, un caballo negro, símbolo de escasez y hambre, salió al paso. El brillo de la balanza en sus manos reflejaba la desesperación de un mundo que iba a caer en la miseria material y espiritual. Verás cómo muchos buscarán satisfacción en lo efímero, dijo el ángel, pero la verdadera saciedad solo se encontrará en la palabra de Dios. Eran juicios desgarradores, cada uno más impactante que el anterior, cada uno resonando con la verdad de que el pecado trae consecuencias, pero la misericordia de Dios es grande. La angustia crecía mientras las visiones se sucedían, y Juan se dio cuenta de que el dolor a su alrededor era un aviso, un llamado a un regreso sincero al Señor. ¿Quién podrá soportar estos juicios?, clamó Juan, su voz temblorosa, sintiendo el peso del clamor de las generaciones pasadas. Serán los que se mantengan firmes en la verdad y nunca desmayen en su fe, respondió el ángel. El Altísimo ha prometido que, en medio de la tribulación, habrá refugio para los fieles y un nuevo pacto que restaurará todo lo que se ha perdido. La esperanza nunca se extinguirá, porque en la oscuridad mi luz brillará más intensamente. A punto de abrirse el cuarto sello, Juan sintió en su corazón la incertidumbre, y fue entonces cuando comprendió la singular clave en todo este drama. La revelación de la gloria de Dios está íntimamente ligada a cada juicio que se desprende. ¿Qué propósito divino se revelará en el sufrimiento humano? La respuesta timbró en su mente, y su corazón fue cautivado por el misterio que envolvía cada situación.
La promesa de redención era más profunda de lo que había imaginado. «Pronto recibirás la respuesta a tu clamor», exclamó el ángel. «Además de los juicios, la salvación se desatará y el pueblo aprenderá a hincarse ante el verdadero Rey. ¿Estás preparado, Juan, para ser no solo testigo, sino heraldos de la gracia que vendrá?» Las palabras reverberaron en su corazón, mientras la visión del cuarto sello se preparaba para revelarse, dejando a Juan en un estado de expectativa, un ansia por comprender el siguiente giro del plan divino. Y en ese instante, el cuarto sello fue abierto con un retumbo que resonó como un trueno en el cielo. Una sensación de abatimiento llenó el aire, y Juan, con el corazón palpitante, observó con temor reverente. Ante él apareció un caballo pálido, cuyos ojos brillaban como la muerte misma. El jinete, llamado Muerte, seguía a la pestilencia, y junta con ellos se levantó la Hades, trayendo consigo el eco de la desesperanza. Aquellos que cabalgaban sobre este caballo estaban destinados a llevar la devastación a gran escala. Con este sellado se sueltan los horrores que la humanidad ha traído sobre sí misma, declaró el ángel, su voz poderosa y a la vez llena de compasión. El vacío de su ser los llevará a clamar por ayuda, pero muchos no verán la verdadera respuesta. El miedo se apoderó de Juan, y él sintió el peso de la culpa a través de las eras. La imagen de naciones destruidas, familias fragmentadas y corazones seccionados llenó su mente. «¿Hasta cuándo, Señor?», clamó en su espíritu, anhelando un resplandor de esperanza, una señal de que la redención estaba a la vista. «Las sombras de estos juicios no son sin propósito», explicó el ángel. «A través de la angustia, el pueblo recordará su Creador. Habrá un clamor sincero por la verdad, por la vida en lugar de la muerte», dijo con solemnidad. «Cada sello abierto revela la necesidad imperiosa de volverse a Dios, el único que puede sanar y restaurar». Mientras la visión se desarrollaba, Juan percibió la inquietud que nublaba los corazones de quienes aún no conocían la misericordia. Vio a hombres y mujeres caer de rodillas, suplicando por un rayo de luz. A través de la desesperación, algunos comenzaron a encontrar la voluntad de buscar lo que la cultura había desechado: la esperanza en el Salvador. «¿No habías preguntado por la esperanza?», inquirió el ángel. «Mira, está brotando en medio de la tormenta. Los justos se levantarán como antorchas en la oscuridad, y el reino de Dios se establecerá en los corazones de aquellos que buscan. La fe será prueba de salvación». Juan contempló la escena con renovada sensibilidad. El recorrido del dolor tenía el potencial de moldear corazones hacia su Creador, transformando el sufrimiento en un testimonio de vida. Comprendió que su papel no se limitaba a ser un observador. Debía convertirse en mensajero de esta verdad. Pero «¿cuánto dolor deba haber hasta que llegue esa restauración?», eludió Juan, sintiendo que el peso de lo que debía ser había caído sobre sus hombros. «Recuerda a Noé, amado de Dios», respondió el ángel. «En su tiempo la gente no escuchó hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, cada día de advertencia fue un acto de gracia. Así también los juicios vendrán, pero con cada llamamiento el Altísimo está extendiendo su mano. El tiempo de gracia no es infinito, pero en ese breve tiempo el buscar a Dios traerá recompensas eternas». Mientras las visiones se desvanecían, el ángel declaró: «Pronto llegarán más sellos, más revelaciones del corazón de Dios y su propósito perfecto. Aquellos que tengan oídos para oír, escucharán lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que persevere hasta el fin, ese será salvo». Con el corazón lleno de estas profundas verdades, Juan sintió vibrar sus venas con una pasión renovada por anunciar estos secretos. ¿Cuál sería el siguiente paso en el revelador y asombroso plan de Dios?
La respuesta lo llenó de expectación y temor, pues el viaje apenas comenzaba. En medio de esta revelación aterradora y esperanzadora, una pregunta latía en su ser: ¿cómo alentar a los demás a no perderse en la oscuridad, cuando la luz aún tiene el poder de transformar? Y dentro de su espíritu resonaba la certeza de que en cada juicio habría una promesa redentora que aún aguardaba ser vista. Entonces, Juan sintió en su ser la inminente apertura del quinto sello, y un aire profundo de solemnidad envolvió el espacio celestial. Su corazón palpitaba con expectativa. De repente, una luz radiante emergió de lo alto, iluminando toda la escena. Ante esto, Juan vio a las almas que habían sido martirizadas por la fe, vestidas de blanco resplandeciente, con rostros que reflejaban un espíritu indomable. Clamaban con una voz poderosa, llenos de anhelo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Este clamor resonó en el cielo, un eco de la justicia implorante que atravesó los tiempos. El ángel que estaba cerca de Juan levantó su voz y dijo: Estas son las almas de aquellos que fueron testigos de la verdad, que no han temido la muerte, sino que han sostenido su testimonio con valentía. El eco de sus palabras se combinó con el lamento de la multitud en la tierra, suspiros de vida abandonada, de fe no reconocida. Juan sintió una mezcla de terror y reverencia. La victoria de la fe se manifestaba en la fragilidad de la carne, mientras que los mártires, a pesar de lo que habían sufrido, ahora enfrentaban al Rey con la valentía que brotaba de la esperanza eterna. Los que se levantan por su fe, su sacrificio no es en vano. Ellos han sido sellados y recibirán un lugar a la mesa del banquete celestial, afirmó el ángel con voz decidida, mientras cada palabra resonaba como un llamado a la perseverancia. Pero aún queda un tiempo, y se les ha dado un manto blanco como señal de su pureza ante el Altísimo. El tiempo parecía suspenderse mientras Juan contemplaba la escena. Los martillos de la opresión y la injusticia tenían su peso, pero el poder de aquella comunidad de creyentes suplicaba redención. Un pensamiento claro se formó en su mente. No solo eran víctimas, eran heraldos de una promesa mayor. ¿Y qué pasará con la tierra entonces?, preguntó Juan, su voz apenas un susurro entre las nubes de gloria. ¿Cuándo el mundo verá y entenderá? Cuando el clamor se convierta en luz que ilumine el camino. El ángel hizo una pausa, y el viento celestial susurró suavemente: el tiempo de la espera será contado, y aunque la ira se desate, la misericordia no se apagará. El clamor de estos mártires es parte del gran llamamiento, la invitación a que el mundo mire hacia arriba y busque la verdad. Aunque las sombras se agranden, el amanecer traerá su revelación. La visión comenzaba a desvanecerse ante los ojos de Juan, pero el mensaje aún vibraba en su espíritu. Pronto, la apertura de los sellos revelaría el entero consejo de Dios y sus caminos eternos. ¿Qué es lo próximo que sucederá?, preguntó él con urgencia, sintiendo que un peso mayor se aproximaba. En ese instante, la voz del ángel resonó una vez más, gritando: «Pronto, el sexto sello será abierto, y la creación misma reaccionará. También vendrá la gran prueba, el terremoto que hará temblar no solo la tierra, sino también los corazones de los hombres. Escucha atentamente, Juan, porque lo que se acerca no solo traerá juicio, sino también el llamado a la restauración». Mientras la séptima revelación estaba a punto de ser desatada, Juan se sintió impulsado a ser un instrumento, un mensajero fiel, porque mientras el tiempo avanzaba hacia los eventos que cambiarían al mundo, el propósito divino de redención siempre prevalecería. El eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Está preparado el pueblo para el encuentro con su Creador? Al cerrar sus ojos y abrir su corazón, se sintió envuelto en la gracia que precede a lo que está por venir.
desbordando la gloria de un Dios que nunca abandona a sus hijos. ¿Qué misterios se develarían ante la humanidad mientras el reloj divino continuaba su curso? La respuesta aguardaba en la próxima revelación, mientras el tiempo de la gracia se acercaba a su clímax. La calma que precedió al sexto sello fue tan intensa que parecía que el universo contenía la respiración. Juan, con sus sentidos aún sobrecogidos por la visión del cielo, sintió que un gran poder se estaba preparando para manifestarse. De repente, un estruendo inmenso llegó desde lo alto, como un trueno que retumbaba a través de las vastedades del firmamento. Y entonces, el sexto sello se abrió. Una conmoción violenta sacudió la existencia misma. La tierra tembló. Los cielos se oscurecieron y un gran estremecimiento se desató por los rincones del mundo. Juan pudo ver en su mente no solo la tierra, sino también el universo girando en agitación. El ángel, visiblemente preparado para el acontecimiento, tomó una posición ante Juan, su rostro iluminado por la poderosa luz que emergía desde el trono de Dios. Mira y escucha, Juan, porque lo que se acerca es un momento de transformación, una señal clara del regreso del Hijo del Hombre, declaró. El suelo crujía bajo la presión de la inminente revelación. Juan vio el cielo abrirse como un pergamino desgarrado, y las estrellas cayeron como higos de una higuera que es sacudida por un viento fuerte. La luna se volvió roja como la sangre, y el sol se extinguió en su gloria. La creación respondía a la voz del Creador, ejerciendo la autoridad que él siempre había tenido. Los hombres se llenaron de terror, y en aquel momento reyes, príncipes, ricos y poderosos clamaban a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». La angustia era palpable. El miedo arrastraba a todos ante la inminente realidad de su desobediencia. Juan sintió el peso profundo de la revelación, y su corazón se ajustó con la certeza de que el juicio estaba llamando a la puerta del mundo. Pero en medio de la tormenta, un rayo de esperanza emergió. No temas, pues mientras la humanidad se debate en su desesperación, hay un remanente que permanecerá firme. Ellos clamarán y serán escuchados, dijo el ángel como si adivinara los pensamientos de Juan. Su oración y su fe florecerán como un jardín en medio de la sequía. Estos son los que también verán el rostro del que viene en las nubes. Mientras los ecos de la escena se desvanecían, Juan se preguntó cuál sería el destino de aquellos que habían sido olvidados en la historia, cuyas voces de fe ahora sonaban con mayor claridad. La percepción de lo que estaba por venir le invadía el alma con un intenso deseo de ver la justicia hecha. El ángel continuó, sus palabras cargadas de solidez. Lo que se avecina no es solo un juicio, es el principio de la gran restauración que brotará de las cenizas. ¿No está escrito que después de la noche más oscura la luz amanecerá? La tensión creció, mientras el último eco de la revelación resonaba en la mente de Juan. Había un propósito para el juicio. No era meramente el castigo, sino la pura manifestación de la justicia divina. El pueblo de Dios, aunque probado por el fuego de pruebas, sería refinado y rescatado para cumplir la promesa que el Eterno había ofrecido. Con estos pensamientos, Juan sintió un impulso irresistible de seguir adelante, su espíritu ardiendo por la verdad que había sido revelada. ¿Cuál sería el último gran signado de esta serie de juicios y cómo se manifestaría la gracia de Dios en medio de la tormenta? Mientras el cielo se cerraba una vez más, Juan no podía escapar de la realidad de que un gran evento aún aguardaba surgir, algo más allá de la comprensión humana, donde la verdad se revelaría en su totalidad. La historia de la redención estaba lejos de concluir, y el infinito amor del Creador continuaría sobre el pueblo de fe.
¿Estás listo, Juan?, preguntó el ángel, sus ojos brillando con sabiduría celestial. Antes que pudiera responder, una luz titilante surgió a su alrededor, marcando el inicio de nuevas revelaciones. Todo se desplazaría hacia un giro que cambiaría el curso de la humanidad para siempre, y en el aire pesaba un misterio profundo. El séptimo sello está próximo a ser abierto, Juan. Prepárate, porque el clamor de la humanidad está a punto de hallar respuesta. Una tranquilidad pesada envolvía la atmósfera mientras Juan se encontraba perdido en la contemplación, la luz del ángel todavía danzando a su alrededor. En su interior, el eco de la revelación continuaba resonando, y las palabras del mensajero divino se grababan en su corazón como una promesa inquebrantable. El séptimo sello está próximo a ser abierto. Mientras el ángel se movía delante de él, una sombra pareció cruzar su rostro, como si el peso del destino del mundo se manifestara por un instante. Juan, lo que está por venir es más grande de lo que puedes imaginar. Debes prepararte, pues incluso las naciones temblarán ante el gran día de Yahvé. Las palabras resplandecían con un sentido de urgencia que hacía vibrar el aire a su alrededor. De repente, el cielo, que hasta entonces había permanecido en calma, comenzó a transformarse en una serie de visiones apremiantes y gloriosas. Juan contempló una multitud de ángeles, sus alas brillando como el sol, resonando en armonía, un canto que proclamaba la grandeza y la justicia del Creador. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, clamaban en unidad. El ángel que acompañaba a Juan se volvió hacia él, sus ojos ardían con la sabiduría de los siglos. Debes entender que la ira de Dios, aunque sea dura, a menudo es un llamado a la redención. Los judíos, a quienes se les prometió, no serán olvidados. Hay un propósito en todo esto, la purificación de la creación misma y la restauración de todos los que claman a Él. Juan entonces vio a los hombres y mujeres de la tierra, sus rostros en agonía y repliegue mientras las visiones del juicio se acercaban. El ángel le habló. Ellos han olvidado la fidelidad del Creador, y sus corazones se han endurecido. Pero no te alarmes, Juan. De la misma manera que el fuego purifica, así también se levantará un remanente. De la ceniza brotará un nuevo día. La visión cambió una vez más, y Juan fue llevado a una escena donde la tierra se hallaba sembrada de dolor, pero aún en las sombras había destellos de luz que surgían de corazones que habían preservado su fe. Mujeres y hombres con manos alzadas clamaban, «¡Ven, Señor Jesús!». En sus ojos había una firmeza, un reconocimiento de que aún en las pruebas había esperanza y promesas por cumplir. «¿Qué será de ellos, ángel?», Juan preguntó, su voz temblorosa. «¿Este remanente hallará respuesta a sus clamores?». El ángel sonrió con ternura. La voz de su clamor ha llegado a los oídos de Dios. Ellos no serán olvidados, pues Él es fiel. Un día nuevo se acercará en que las lágrimas serán enjugadas y el lamento se convertirá en alabanza. Así está escrito en los libros del cielo. Mientras la visión continuaba desplegándose, Juan sintió que la angustia del mundo se tornaba en una expectativa vibrante. La historia de la redención se tejía en cada pasillo oscuro, cada prueba y coraje. Dios, el Alfa y el Omega, tiene un plan que trasciende la comprensión humana, susurró el ángel. La revelación del séptimo sello traerá el cumplimiento de las profecías y un nuevo pacto con su pueblo. Juan sabía que un gran acontecimiento se avecinaba, uno que cambiaría el rumbo de la humanidad y los corazones de aquellos que se refugiaban bajo las alas del Altísimo. Prepara tu corazón, Juan, porque los próximos juicios revelarán no solo la ira del Cordero, sino también su infinito amor y compasión. Estás a punto de ver la transformación del mundo.
Así, el velo de lo que estaba por venir se alzó ante él, y el corazón de Juan latía intensamente, no solo con miedo, sino con esperanza renovada. ¿Quién podrá sostenerse en pie?, resonaba en su mente mientras comprendía que el verdadero propósito era la restauración y la revelación de la gloria del Señor. Las estrellas brillaban de nuevo en el cielo, y mientras la luz comenzaba a disipar la oscuridad, Juan comprendió que el verdadero clamor de la humanidad hallaría respuesta. La historia aún no ha terminado, y las páginas que se escriben están llenas de gracia, concluyó el ángel con una firmeza casi palpable. El séptimo sello no solo manifestará la ira, sino que también revelará la profundidad de un amor que no puede ser comprendido, un amor que buscará y salvará a los perdidos. Y entonces Juan sintió un giro más en su corazón, el conocimiento de que aún había más revelaciones por venir, pues el gran final de la humanidad aún aguardaba, y con él el cumplimiento de la promesa divina que cambiaría todo para siempre. La luz resplandeciente del ángel pareció intensificarse aún más, mientras Juan absorbía cada palabra que provenía de su boca santa. La atmósfera se volvió aún más densa, como si el mismo aire sostuviera la gloria de lo eterno. Al abrirse el séptimo sello, comenzó el ángel, 7 trompetas serán proclamadas, y cada trompeta resonará en el cielo y la tierra, anunciando juicios que despertarán a los dormidos y sacudirán a los soberbios. Juan sintió una mezcla de temor y asombro. Las visiones operaban como un espejo, reflejando el profundo quebranto de la humanidad y la inminente intervención divina. «Escucha», dijo el ángel, y lo que siguió fue un canto que atravesó las nubes. «Ven, gran día del Señor, ven, juicio de justicia y gracia». Cada nota vibrante evocaba imágenes del pasado, recordándole las plagas que el Señor había enviado sobre Egipto, cuando el faraón endureció su corazón. Recuerda, Juan, que la justicia de Dios nunca es arbitraria. Cada juicio es un llamado a la conversión. Dijo el ángel, su voz ahora suave y clara. De repente, Juan vio cómo la tierra misma se contrajo bajo el peso de la iniquidad. Pueblos enteros clamaban por justicia, batallando contra los estragos del pecado. En esta angustia, el ángel le mostró un río de almas en sufrimiento, algunos perdidos en oscuridad, mientras otros buscaban, perseverando, un puerto seguro en la tormenta. «¿Por qué, oh ángel, claman tanto?», preguntó Juan, deseando tomar parte en su dolor. Porque en su clamor resuena la esperanza que se aferra a la fidelidad del Dios dador de vida. Y sobre los que guardan su fe, aunque se les empuje hacia la desesperación, un manantial de vida nueva brotará de ellos. El Creador no ha de abandonar a los suyos, respondió con entusiasmo el mensajero. Mientras la visión se intensificaba, Juan fue llevado a contemplar la primera trompeta. Una nube de granizo y fuego fue lanzada sobre la tierra, y 1/3 de los árboles se consumió en llamas. Era un juicio que atraía atención, un clamor boquiabierto de la creación misma. «Es un recordatorio», dijo el ángel, «de que la tierra suspira por su redención, y aún en la tristeza hay vida que espera salir». «¿Y qué pasará luego?», preguntó Juan, ansioso por la revelación de lo que vendría a continuación. La respuesta del ángel fue profunda. Cada juicio tiene propósito y forma parte del diseño divino que, aunque horrendo para muchos, está trazado con amor inquebrantable. Al abrir el séptimo sello, comprenderán el sacrificio que encierra el amor de Dios por sus elegidos. La segunda trompeta resonó, y Juan vio como una gran montaña ardiente caía al mar, transformando las aguas en sangre, y 1/3 de los seres vivos en el mar perecieron. La magnificencia del poder divino se desplegaba, pero no sin la ruidosa belleza de la misericordia que aún reverberaba en el corazón de quienes permanecían atentos a su voz. «¿Qué significan estos juicios, oh ángel?»,
¿Cómo puede un Dios de amor enviar tales calamidades? Juan, aún perturbado pero consciente del propósito divino, buscaba respuestas. El juicio es el medio que revela la profunda raíz de la transgresión. Muchos han creído que pueden desafiar al Creador sin consecuencia, pero recuerdan, Juan, que su gran amor también demanda justicia, explicó el ángel como un eco esperanzador. Y el clamor de redención resuena aún en medio de la tormenta. Mientras los juicios continuaban despliegándose ante él, Juan sintió la urgencia y el peso del momento. La historia no estaba hecha solo de juicio, sino de anhelos y promesas, donde la espera daría paso a la redención. Entonces, en la expectativa de lo que estaba por llegar, el ángel susurró con voz solemne: «No olvides, querido Juan, que en el momento adecuado, el Cordero será revelado en su gloria. Una vez más, la tierra será restaurada y la justicia de Dios será perfecta. La manifestación del amor de Dios abarcará tanto lo que se pierde como lo que se encuentra, y cada rodilla se doblará ante su majestad». Y así, Juan quedó en la espera, el eco de la revelación resonando en su ser, consciente de que lo que estaba por suceder no solo transformaría el mundo, sino que también revelaría la medida y el propósito del amor eterno del Padre. Lo que pronto se desataría en el séptimo sello sería únicamente el preludio de un plan soberano que consumiría toda injusticia y traería la eterna redención de un pueblo en agonía. En aquel momento culminante, donde el silencio del universo pesaba como una nube de expectativa, el ángel miró fijamente a Juan y con un profundo susurro celestial comenzó a revelar el significado detrás de los juicios. Las trompetas que se han de sonar no son solo proclamas de destrucción, sino también convocatorias a la transformación y a la esperanza. Cada estruendo en el cielo y en la tierra no es sino un llamado a regresar al corazón del Padre. La atmósfera se iluminó de nuevo, y ante los ojos de Juan una nueva visión se manifestaba. La creación misma vibraba con una melódica lamentación, una armonía desgarradora del lamento humano que ascendía a los cielos. Juan contempló cómo un coro de fieles se levantaba, alineados en la verdad, en medio de las tribulaciones. Su fe ardía por el deseo de ver la gloria manifestada, aún ensombrecida por el dolor de la realidad. «¡Mira!», exclamó el ángel, al tiempo que la tercera trompeta sonaba, resonado en el firmamento como un clarín de guerra. Juan vio caer una estrella del cielo, llamada Ajenjo, que tocó las aguas de los ríos y se volvieron amargas. Este juicio es un eco del corazón humano. Cuando se vuelve contra su Creador, el mundo se convierte en lo que clama, amargo y desolado. El dolor y el sufrimiento de la humanidad se reflejaban en las aguas contaminadas, mientras en la tierra el clamor aumentaba en intensidad. «¿Cómo podrán encontrar alivio en este juicio tan severo?», preguntó Juan, sufriendo con la angustia del pueblo. «La respuesta no está en la ira, sino en la búsqueda de salvación», afirmó el ángel con autoridad, «porque aunque la calamidad pueda parecer abrumadora, el Rey siempre está llamando a su pueblo». Los ecos del juicio se levantaban con fuerza, y Juan vio a personas correr en busca de ayuda y esperanza. Algunos se volvían hacia ídolos vacíos, otros, sin embargo, alzaban sus manos, buscando al Creador de los cielos y la tierra. Aquí, Juan, radica la esencia de la redención. Incluso en la desesperación hay una elección, un camino que puede llevar hacia la luz. La cuarta trompeta resonó, llenando el cielo de tinieblas y revelando la importancia de la luz que perdura en medio del caos. «El sol se oscurece y la luna pierde su brillo», dijo el ángel solemnemente. «Esto es la advertencia del estado del corazón humano. Cuando se apaga la luz de Dios, la oscuridad se cierne, pero el llamado es a volver a encender la llama de la fe.
Juan, cautivado por la profundidad de la revelación, se sintió nuevamente abrumado por el significado de cada escena. ¿Cuál es el propósito de cada juicio, oh ángel? ¿Cómo es posible que tras tanto sufrimiento la esperanza aún pueda estar presente? El juicio revela la verdad escondida en el corazón de cada ser humano, respondió el ángel. Frente a los juicios de Dios se da la oportunidad de replantearse la vida, de humillarse y buscar al que es único digno de confianza. Cada trompeta, cada sello, cada juicio es un paso hacia el Redentor, el que puede sanar, restaurar y redimir. Mientras las visiones continuaban, la quinta trompeta estalló como relámpagos en el cielo, introduciendo al ángel del abismo. Aquel que tiene el poder de infligir terror, pero también el poder de traer luz, está aquí. La verdadera lucha entre el bien y el mal. Juan vio cómo los demonios emergían para atormentar a aquellos que habían rechazado al Creador, y un horrendo grito resonaba en la tierra. Es aquí donde se revela el profundo significado de la responsabilidad humana, explicó el ángel. Mientras unos buscan desesperadamente refugio en el pecado, otros claman a Dios, y en su clamor consagran su esperanza. Aquellos que son marcados desde el principio como hijos del Rey encontrarán su libertad y propósito en el dolor. La lucha continúa, pero hay un pueblo que levantará su voz. La conmoción llenó el firmamento, y el clamor de aquellos afligidos resonó por toda la tierra. Juan entendió que cada juicio era un poderoso recordatorio del corazón persistente de Dios por su pueblo. No había condenación en su ira, sino un anhelo sincero de acercar a la creación hacia Él. Milagros escondidos en la calamidad, meditó Juan, sintiendo que su propio corazón comenzaba a vibrar con la promesa de la redención. La historia aún se escribe. Cada acción, cada juicio, revela la fantástica ciudadanía que Dios ha preparado. Pero, ¿hay más, ángel? Su voz se entrelazó con la emoción de lo inminente. El ángel sonrió en respuesta. El siguiente paso en la revelación del plan divino está a punto de llegar, Juan. La sexta trompeta resonará en un grito de justicia. Vendrán grandes tumultos y guerras, recuerdos de los días antiguos. Un pueblo dividido clama por la paz mientras Dios, el gran dador de paz, espera que se vuelvan a Él. En ese instante, mientras la visión del conflicto se desataba, una escena tranquila, en claro contraste, se manifestaba. Un grupo de fieles que perseveraban en oración. «Mira», ordenó el ángel, «en medio de las tormentas hay quienes se mantienen firmes. Son esos quienes se han aferrado al pacto, los que verán la gloria del Rey. Ellos son el recuerdo de que aunque el juicio llegue, la redención está más cerca que nunca». Con el corazón rebosante de entendimiento y anhelo, Juan estaba al tanto de que el misterio de Dios, su amor y su juicio, tejera en la cuerda de tiempo del mundo. Así, mientras el eco de la sexta trompeta anunciaba lo que estaba por venir, la necesidad de salir al encuentro del pueblo en lucha se hacía clara en su corazón. El amor de Dios, aún en el juicio, siempre traería consigo el regalo de la salvación. «¿Estás preparado para ver la gloria del Cordero que viene?», preguntó el ángel, antes de que la visión se disolviera en resplandor. «Ahora más que nunca», respondió Juan, con la certeza de que cada juicio, cada lágrima, cada sacrificio estaba llamado a una eterna y sublime revelación. De esa manera, el misterio de la transformación comenzaba a fluir, preparándose para dejar la luz del reino brillar en medio de la oscuridad, mientras se acercaba el gran desenlace del amor divino que se había prometido. La pregunta se dejaba caer en el aire sagrado. ¿Cómo podrá el pueblo recibir lo que está por venir? La respuesta aún aguardaba su momento en el gran plan del corazón de Dios.